Hola amigos, es un gusto saludarles nuevamente y poder compartir con ustedes las reflexiones del Evangelio de este domingo. Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. Y lo que podemos destacar de entrada al reflexionar este pasaje del Evangelio es la franqueza de Jesús para con todos aquellos que creemos en Él y queremos seguirle. El Señor nos dice que todo aquel que quiera ser discípulo suyo debe renunciar a todos esos lazos afectivos, familiares, a todas aquellas relaciones interpersonales que no estén de acuerdo con los valores del Evangelio o que no estén de acuerdo con el estilo de Jesús. Y también nos dice que debemos renunciar a todas las cosas materiales, a todas las cosas. Y finalmente nos dice que debemos cargar con nuestra propia cruz y seguirle. Es como un renunciar a todo aquello que quizá por capricho, quizá por facilidad nosotros quisiéramos hacer o quisiéramos a lo que quisiéramos dedicarnos tal vez, pero que no está de acuerdo con el proyecto que Dios tiene para nosotros. Entonces el Señor nos está hablando una palabra fuerte, una palabra radical y que tiene que ver con el seguimiento a Cristo. Pero quizás tal vez nos preguntamos nosotros por qué el Señor nos pide desligarnos de personas, por qué el Señor nos pide desligarnos de lo material y por qué nos pide negarnos a nosotros mismos y preferirlo a Él. Porque si prestamos más atención a las parábolas que Él nos presenta en este pasaje del Evangelio, vemos que hay alguien que quisiera construir una torre. Podemos interpretar esto como ser parte del proyecto de Dios es lo más grande que puede tener un ser humano porque es la redención de la humanidad. Al seguir a Jesús somos parte de ese proyecto de Dios. Entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿con qué fuerzas tengo que contar para lograr esa obra? ¿Y quién nos da esas fuerzas? ¿Las personas que tenemos a nuestro alrededor? ¿Nos las damos nosotros mismos? ¿Nos las dan las cosas que tenemos? No, nos las da el Señor, Dios. Y como dice en Filipenses 4:13, cada uno de sus seguidores, cada uno de sus discípulos debemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en las personas que están a mi alrededor, no en las cosas que tengo, y tampoco puedo yo proveerme de las propias fuerzas que me impulsan a obrar y a formar parte del reino de Dios desde ya. Y en la otra parábola que el Señor nos presenta vemos que hay un rey que va a confrontar a otro rey que de alguna manera es más poderoso. Si lo vemos con la perspectiva del Evangelio, somos cada uno de nosotros como ese rey que va a enfrentar a un rey que es más fuerte. ¿Y quién es ese rey que es más fuerte? El Señor de este mundo, que es el enemigo, el diablo, y que si lo vemos persona a persona, el diablo contra nosotros, obviamente es más fuerte que nosotros porque es un ángel caído y es espíritu puro. Entonces, si yo voy a ir a ese combate, si yo sigo a Dios, si yo elijo seguir a Jesucristo, también estoy entrando en ese combate frontal contra el príncipe de este mundo. Y mis fuerzas no bastan para combatirle, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el Señor viene a mí y me da su fuerza, entonces puedo pelear esa batalla, con toda certeza tendré la victoria.
Entonces, en conclusión, ¿por qué el Señor nos pide esa radicalidad en el seguimiento? ¿Por qué nos pide que el centro de nuestra vida sea Él y no la gente y no las cosas y no nosotros mismos? Porque solo si existe un verdadero señorío de Jesucristo en nuestra vida, nosotros podremos dar fruto abundante para gloria de su nombre. Nosotros, si nos dejamos mover por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, si somos dóciles a su voluntad y solo si tenemos por único Señor a Jesucristo, podemos seguirle siendo buenos discípulos, porque contamos con su fuerza y con su amor que nos impulsa cada día a trabajar por su reino desde este mismo momento y desde nuestra vida cotidiana. Entonces, amigos, espero que sean de provecho para ustedes estas reflexiones y nos vemos, si Dios quiere, en una próxima oportunidad.